El jubileo ha comenzado oficialmente, el tan esperado Año Santo, pero las primeras imágenes y decisiones dejan una sensación de inquietud. Un evento que debería ser una llamada a la santidad y a la fe, parece estar rodeado de polémica y símbolos controvertidos. ¿Por qué un momento tan solemne ya está dividiendo la opinión de los fieles? Quédense con nosotros para comprender mejor una situación que podría redefinir nuestra forma de vivir esta cita única en la historia de la Iglesia. El Papa ya ha alimentado un intenso debate con una decisión sorprendente: inaugurar una puerta santa del jubileo en la prisión de Revivia, un gesto que, según el analista Andrea Cionchi, no está exento de significados profundos y controvertidos. Revivia, un lugar dedicado a la expiación de las culpas, ha sido equiparado a un símbolo de santidad como la Basílica de San Pedro, planteando interrogantes entre los fieles. ¿Por qué una prisión debería asumir un papel tan relevante en un evento de esta envergadura? Según Cionchi, esta elección refleja el enfoque retórico del Papa Francisco, que parece querer enfatizar un sentimiento de culpa colectiva por el sufrimiento de los presos, olvidando que estos ya están pagando su deuda con la sociedad. La discrepancia es evidente. Un elemento adicional de discusión ha sido el comportamiento del pontífice. Mientras que en San Pedro se limitó a permanecer sentado en una silla de ruedas, en Revivia se puso de pie, vistiendo los ornamentos litúrgicos y cruzando la puerta santa con una determinación que no pasó desapercibida. Según Cionchi, un gesto que parece más orientado a construir una imagen mediática que a inspirar una profunda reflexión espiritual, con el riesgo de acentuar las divisiones entre los fieles. En los últimos años, la Iglesia Católica ha intentado adaptarse a los cambios de la sociedad moderna, a menudo con resultados que parecen cuestionables o fuera de contexto. Un ejemplo de ello es la insistencia en la sinodalidad, propuesta como una nueva forma de diálogo y participación. Sin embargo, muchas de estas iniciativas parecen relegar a un segundo plano los símbolos y las prácticas tradicionales, sustituyéndolos por elementos que evocan mensajes ecologistas o humanistas. Este enfoque, si bien por un lado pretende acercar a las nuevas generaciones, por otro lado, parece sacrificar aspectos fundamentales de la fe católica. Otro episodio emblemático que ha generado controversia tuvo lugar en la Catedral de Glasgow, donde, con motivo del año jubilar de 2025, se instaló un nuevo crucifijo. En el centro de la cruz, en lugar del tradicional cuerpo de Cristo, se colocó el logotipo de la sinodalidad, rodeado de símbolos relacionados con temas como el cuidado de la creación y el medio ambiente. Esta elección ha provocado reacciones muy críticas, sobre todo entre los fieles y los observadores más conservadores, que ven en ella una clara señal de alejamiento del significado sagrado y espiritual del crucifijo. Más allá de los aspectos estéticos, muchos se preguntan si esta es realmente la forma correcta de acercar a la gente a la fe. La intención de atraer a nuevos fieles o de recuperar a los que se han alejado es comprensible, pero los métodos utilizados plantean serias dudas. En lugar de centrarse en elementos fundamentales de la vida cristiana, como la oración, la confesión y la comunión, se promueven iniciativas que corren el riesgo de parecer superficiales o demasiado ligadas a las ideologías modernas. Un ejemplo claro es el uso del logotipo de la sinodalidad en lugar del cuerpo de Cristo en la cruz de Glasgow. Aunque la intención parece ser la de destacar temas globales como la unidad y la sostenibilidad, el gesto ha dado la impresión de desplazar la atención de la obra redentora de Cristo hacia la promoción de un mensaje social y cultural. No es de extrañar, pues, que muchos fieles vivan esta decisión con decepción y frustración.
La cruz no es un símbolo cualquiera. Es el signo por excelencia del sacrificio de Cristo, que dio su vida por la redención de la humanidad. Sustituir este símbolo por un logotipo, por muy buenas que sean las intenciones, a muchos les parece un gesto que degrada el corazón de la fe católica. Estas decisiones parecen formar parte de un intento de hacer la Iglesia más moderna e inclusiva, pero a veces esto se hace a expensas de su identidad espiritual y sus raíces. Además, surge una contradicción evidente entre el ideal proclamado de una iglesia de los pobres y algunas de las formas en que se organizan los eventos jubilares. Para obtener una indulgencia plenaria durante el Año Santo, por ejemplo, se invita a realizar peregrinaciones a lugares específicos, que a menudo requieren recursos económicos considerables. Esto plantea no pocas dudas sobre hasta qué punto las promesas de inclusión son realmente accesibles a todos los fieles. Entre los destinos propuestos para el jubileo se encuentran lugares emblemáticos de la fe católica, como las basílicas de Roma, los santuarios de Tierra Santa y ciudades italianas como Asís, Loreto y Pompeya. Aunque estas experiencias espirituales pueden ser extraordinarias para quienes pueden permitírselas, para muchos fieles representan un objetivo inalcanzable. Por otro lado, es posible obtener la indulgencia a través de actos de misericordia, como donaciones a los pobres o visitas a residencias de ancianos y cárceles. Estos gestos, profundamente cristianos y caritativos, parecen, sin embargo, recibir menos énfasis que las peregrinaciones. Esto plantea una pregunta crucial. ¿Está la Iglesia de los pobres realmente considerando las posibilidades y limitaciones concretas de sus fieles más vulnerables? Para quienes viven en la pobreza o el aislamiento, las oportunidades que se les ofrecen parecen limitadas, lo que alimenta la percepción de una distancia entre la Iglesia y sus fieles. Otro tema de debate es la invitación a formas de ayuno espiritual como renunciar a las redes sociales o a los videojuegos, propuestas como alternativas modernas a los sacrificios tradicionales. Aunque la idea de alejarse de estas distracciones puede ser positiva, muchos se preguntan si estas penitencias están a la altura de la tradición católica, que siempre ha privilegiado sacrificios más tangibles, como el ayuno de alimentos o el tiempo dedicado a la oración y la meditación. Este cambio de enfoque podría percibirse como una pérdida de profundidad espiritual. La creciente desconexión entre los fieles y la jerarquía eclesiástica es evidente, y los datos lo confirman. En Alemania, por ejemplo, solo el 11% de la población general afirma confiar en la Iglesia Católica, un porcentaje que desciende aún más entre los jóvenes de entre 18 y 29 años. Sorprendentemente, la confianza en otras religiones, incluso no cristianas, supera a la de la Iglesia Católica, con el 16% de los jóvenes que afirman tener más confianza en ellas. Esta situación parece paradójica, teniendo en cuenta que el Papa Francisco es a menudo descrito como un pontífice progresista, comprometido con reformas destinadas a acercar la Iglesia al mundo moderno. Sin embargo, el efecto parece ser el contrario. Muchas de las decisiones tomadas en los últimos años, en lugar de atraer, parecen alejar a los fieles. Los católicos más tradicionalistas ven en estas iniciativas un alejamiento de la doctrina, mientras que los jóvenes, supuestamente los principales destinatarios de las reformas, no encuentran en ellas una razón suficiente para acercarse a la Iglesia. Un punto fundamental a tener en cuenta es que la Iglesia no debe temer ser contracorriente. Su fuerza histórica siempre ha residido en su capacidad de ofrecer una alternativa al mundo, una llamada a la trascendencia y a la fidelidad a los principios eternos de la fe. Al intentar adaptarse a los tiempos modernos, se corre el riesgo de perder precisamente lo que hace que su misión sea única y necesaria. En una época dominada por el individualismo y el relativismo,
Mantener firmes los valores eternos no es señal de rigidez, sino de auténtico valor. La coherencia y la autenticidad, incluso en las dificultades, siempre han atraído a quienes buscan una verdad que resista a las modas pasajeras. Piénsese en los mártires, figuras emblemáticas del cristianismo. No los recordamos por haberse conformado, sino por la fuerza con la que dieron testimonio de su fe, una fuerza que aún hoy inspira. Aunque los tiempos han cambiado, esa misma firmeza puede ser la clave para dialogar con las nuevas generaciones. Estos jóvenes, a menudo desilusionados por las falsas promesas del mundo, podrían encontrar en la Iglesia un punto de referencia si ésta sabe ofrecer algo auténtico, no diluido. Un elemento crucial es el sentido de comunidad. En una época en la que muchos se sienten aislados, faltos de conexión con los demás y con algo superior, la Iglesia tiene la oportunidad de ser ese lugar de pertenencia, un refugio donde cada uno pueda sentirse acogido, comprendido y apoyado. Para lograrlo es necesario escuchar y comprender a los que están lejos, respondiendo no solo con gestos concretos, sino también con una sincera cercanía espiritual. En lugar de buscar la aprobación del mundo, la Iglesia debería valorar lo que la hace única, el mensaje de esperanza, de amor incondicional y de redención. Volviendo a esta esencia, sus palabras y sus actos podrán llegar también al corazón de quienes por ahora se mantienen alejados. ¿Qué te ha parecido? Si te ha gustado el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.